Vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 17. Mateo 17. Y vamos a leer, comenzando en el versículo 3. Realmente vamos a leer hasta del 1 al 4. Mateo 17, del 1 al 4. Dice así, Mateo 17, del 1 al 4. Si usted tiene su Biblia, puede leer conmigo. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vamos a terminar ahí la lectura. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en este lugar, como tú has prometido, que donde quiera que esté 2 o 3 en tu nombre, allí tú estarás. Pedimos que tú te glorifiques mientras la palabra tuya es estudiada en el día de hoy. Sé con cada persona que está aquí, cada persona que está a través de los medios de comunicación, que hoy tú le hables al corazón. Perdona, Señor, nuestros pecados. Pedimos que tu presencia, tu sangre, nos limpie de toda cosa que no te agrada. Y pedimos que tu Espíritu Santo, que tiene todo poder y que tiene toda sabiduría, nos capacite, no solamente para entender tu palabra, sino para ponerla en práctica. Pedimos que tú seas con aquellos que están sufriendo en este momento, que tú les visites en el nombre de Cristo y que tú los levantes. Pedimos por aquellos que han perdido su familia también, que tú le des consuelo y que ellos reciban la presencia tuya y el gozo de tu presencia para enfrentar esta situación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a hablar en el día de hoy sobre esta pregunta que vamos a repetir en el momento aquí mientras estamos predicando. ¿Veremos a nuestros seres amados en el cielo? Es más bien una pregunta, pero es una pregunta retórica porque sabemos la respuesta, ¿no? Veremos a nuestros seres amados en el cielo. Y déjeme decirle algunas cosas que me han impulsado a hablar sobre este tema. Hemos tenido varias experiencias aquí en la iglesia de hermanos y hermanas que sus familiares se han ido. No quiero decir nombres aquí hoy para que nadie empiece a ponerse triste ahora, pero hemos tenido varias personas que, muchos por cuestión de edad, otros inesperadamente, es la realidad, personas relativamente jóvenes que han partido. Y en estos días hemos tenido también otras personas que no vienen a esta iglesia, pero que también hemos tenido que estar con ellos y oír, tú sabes, el dolor y oír muchas cosas que están pasando en este momento. Aquí mismo, hoy, después del servicio, que tenemos un tiempo de reunión, yo me estoy reuniendo como una vez cada 2 meses con personas que han perdido familiares y tenemos como una especie de almuerzo y ahí hablamos de cosas cómo se sienten y cómo están enfrentando la situación. Y es muy curioso ver eso, cómo las personas enfrentan esta situación. Estoy hablando de algunas personas que
nos hemos reunido creo que una vez nada más, y en la casa de la hermana Magali creo que nos reunimos otra vez. Pero las personas que quieran asistir lo deben dejar saber. Entonces, esta pregunta, veremos a nuestros seres queridos en el cielo. Y vamos a hablar de eso porque esta pregunta realmente es una de las preguntas más grandes que el ser humano se puede hacer. Yo me imagino que aquí todo el mundo tiene a alguien en su familia que se ha ido. Muchos tienen personas bien cercanas, como mamá, como esposo o hijos, que es la parte más difícil en este caso. Aunque todo es difícil, pero yo creo que un hijo que se vaya antes es una cosa más difícil todavía. La Biblia habla de esto, bueno, la Biblia habla de esto suficiente para estar aquí todo el día, sobre qué pasa cuando una persona muere, qué pasa cuando una persona sale de este mundo. Y una de las preguntas que las personas me hacen a mí y le hacen a muchas personas y tienen en su mente es, en el cielo nosotros vamos a reconocernos. Vamos a darnos cuenta quiénes son las personas. Es una pregunta, no es una afirmación, es una pregunta. En el cielo nos vamos a conocer. En el cielo vamos a conocer la familia nuestra o no. Entonces, yo no voy a tener los versículos ahí anotados como algunas veces los tengo, sino que hay que buscarlo en la Biblia. Y la Biblia nos habla de que, bueno, hay momentos en la Escritura que nos da a entender que sí, que eso es así. Por ejemplo, este versículo que acabamos de leer, Mateo capítulo 17. Fíjense que esto es un pasaje donde Cristo se transforma. Dice que Cristo los lleva, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan y los llevó aparte a un monte alto. Cristo fue con estas 3 personas. Y dice que allí en la presencia de ellos, el Señor se transfigura. Y dice que su aspecto era como resplandeciente. Y entonces, con estos 3 discípulos, dice que allí se aparecieron 2 personas. 2 personas que se habían muerto hacía miles de años, que era Elías y Moisés, aunque Elías sabemos que fue transportado. Pero el asunto es que se aparecieron estas 2 personas en ese momento. Ahora, lo que llama la atención es que las personas que estaban allí, que no lo conocieron, por ejemplo, Pedro, Juan y Jacob, que eran los discípulos de Cristo, no conocieron a Elías, ni conocieron a Moisés, porque estamos hablando de más de 2000 años. Que estas personas, bueno, en el caso de Moisés, ellos no había razón ninguna para que ellos supieran quiénes eran. Sin embargo, si usted lee el pasaje, y quien está escribiendo aquí es Mateo, la impresión que da es que ellos sabían quién eran. Incluso Pedro le dice, Señor, qué bueno es estar aquí, vamos a hacer como una casa, una enramada, para ellos también, para Elías y para Moisés. Es decir, intuitivamente, ellos sabían quiénes eran esas personas. No sé, nadie lo dijo, nadie explicó, bueno, este es Moisés, este es Elías, este es el otro. No. Dice que intuitivamente sabían quién eran. Ahora, ese conocimiento que en algún momento las personas tienen para saber, en este caso, los discípulos, quiénes eran estas personas que habían muerto, es lo que creemos que va a pasar en el cielo. Es decir, en el cielo no va a haber un desconocimiento suyo de que usted ve a una persona y no sabe quién es. Automáticamente usted va a saber quién es esa persona. Si dentro de usted el Espíritu Santo, no sé cómo será, pero dentro de usted va a existir el conocimiento de que usted está hablando con esta persona. Usted va a saber quién es Abraham, usted va a saber quién es David, usted va a saber quién es Moisés,
sin que nadie le diga nada. Por la intuición que Dios va a poner dentro de usted. Entonces, ese es un pasaje en la Biblia que nos habla de eso. Sin embargo, hay otro pasaje que está en Lucas, más adelante, capítulo 16, y este pasaje es un pasaje muy, pero muy revelador de lo que es el cielo. En el capítulo 16 de Lucas nos está hablando de la muerte de un hombre que se va del mundo, pero se va y no va para el cielo. Y si usted lee allí, capítulo 16 de Lucas, va a encontrar la historia del rico y Lázaro. Ahora, allí lo que llama la atención, dice que mueren dos, que muere Lázaro y que muere el rico. Pero el rico dice que abrió los ojos en el Hades, que es otra palabra para infierno. Abrió sus ojos en el infierno, estando en tormento. Ahora dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces dice que empezó a dar voces y dijo, Padre, Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Entonces, él sabía quién era Abraham, nunca lo había visto, pero sabía quién era Abraham automáticamente. Ahora, esto es un pasaje que nos habla de una persona que se pierde, que muere en este mundo sin esperanza, sin Dios, y se perdió. Y esa persona va a ese lugar que se llama Hades. En el caso o sea, el Hades, según la Biblia, fue rescatado. El Hades fue llevado con Cristo al cielo. Es decir, el Hades, lo que es el paraíso. Pero el Hades, en la cultura hebrea, es el símbolo del lugar donde van la gente sin esperanza. En la parte del Hades está la parte del paraíso, que era donde iban los salvos, donde estaba Abraham en ese caso. Ahora, lo que queremos destacar es que estos pasajes nos dicen que la gente que salen de este mundo, estamos hablando del alma de la persona, no estamos hablando del cuerpo. O sea, el cuerpo de esa persona se quedó aquí en la tumba. Es decir, se quedó aquí y el verdadero hombre fue a la eternidad y en la eternidad podía reconocer quiénes eran las personas que estaban delante de él. En el caso de Abraham, que nunca lo había visto, a Lázaro sí lo había visto, porque dice que estaba afuera de su casa, que posiblemente no le había prestado a ningún asunto, porque dice que Lázaro quería comer de las migajas que caían de la mesa de este hombre y este hombre no le daba nada, que posiblemente no le ponía asunto a este hombre. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿podemos conocer las personas cuando vamos al cielo? Bueno, este pasaje y otros pasajes más, porque no solamente son estos, nos dicen que en el cielo las personas van a tener un conocimiento que posiblemente no lo tienen aquí hoy. Porque ve, usted no está mirando gente que se murió todos los días tampoco, ni nada de eso. Pero una vez que usted salga de este mundo y vaya a la presencia de Dios, usted va a tener un conocimiento para reconocer las personas. Es decir, que uno no tiene que preocuparse de eso. Ahora, ese es el conocimiento de que vamos a conocer las personas. Ahora, la otra parte que queremos hablar es sobre el cielo para el creyente. Es una gran reunión. Una gran reunión. Mire, piense por un momento, no sé si usted ha estado alguna vez en alguna convención de muchas iglesias juntas y de pronto hay una cantidad de personas allí creyentes y pueden haber 10,000, 20,000. Yo tuve una convención aquí en Georgia que habían 45,000 personas y aquello era una cosa increíble, especialmente cuando se cantaba. Cuando se cantaba y 45,000 voces cantaban
Oiga, usted tenía la impresión, sin uno ir al cielo, de usted pensar que estaba en el cielo. Con la fuerza de 45,000 personas cantando. Entonces, imagínense una reunión, que eso es lo que la Biblia nos habla. En el primer libro de los Tesalonicenses, que fue escrito precisamente a una iglesia que tenía preguntas sobre esto. ¿Qué pasa con la gente que muere? Esta iglesia le escribe a Pablo y le dice, ¿qué pasó con la gente que murió? Y usted, si tiene su Biblia, puede abrirlo allí, primera a los Tesalonicenses. En el versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen es otra manera de decir los que han muerto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, Pablo está hablando a una iglesia que tenía preguntas sobre qué pasa con aquellos creyentes que mueren. Ahí había persecución, posiblemente algunos habían muerto en la persecución, posiblemente algunos habían muerto de otra cosa. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasa con los creyentes? Y Pablo les dice lo que va a pasar. Entre otras cosas, si usted tiene su Biblia ahí abierta, entre otras cosas, dice, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, escuche esto, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, una persona que duerme o muere en Cristo está en la presencia de Dios. Pero eso no termina ahí. Dice que Cristo va a traer a esas personas. Y dice aquí, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, la palabra clave ahí es estaremos. Ellos, los que durmieron, y nosotros. Y ahora, mire cómo termina este pasaje. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En otras palabras, debemos de hablar de esto. Tenemos que alentarnos. Porque puede caer en el corazón de nosotros una angustia, una tristeza. Porque bueno, se fue mi mamá, se fue mi hermano, se fue mi hijo. Y dice Pablo, tenemos que recordar que este no es el final. Tenemos que recordar que va a haber un encuentro y estaremos todos con el Señor. Y que no solamente estaremos con las personas que han muerto en Cristo, pero sino también estaremos con el Señor. Entonces el cielo se convierte en una reunión. Dios va a reunir a todas las generaciones. Porque la idea del cielo es eso precisamente. Que nosotros no solamente vamos a estar, la gente que usted conoció aquí en Estrella de Belén, sino que Dios va a traer, usted va a estar con otras generaciones de otro tiempo. Es decir, personas que usted ni las vio en este mundo, pero van a estar aquí. En el capítulo 12 de Hebreo, tenemos aquí el versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Y ahora dice el verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos
en los cielos. Es decir, nosotros en el momento que usted conoció a Cristo y usted se acercó a Cristo, usted es parte de una compañía. Y aquí habla compañía de millares de ángeles y a la congregación de los justos, de las personas que han sido justificados por su fe en Cristo. Entonces, nosotros estamos aquí hoy preparándonos para ese encuentro. Imagínese usted el encuentro. El encuentro con, no solamente con gente que usted conoce, sino con personas que usted no conoce. Y con personas como, por ejemplo, personas de la Biblia, que la Biblia nos habla mucho. Hace un tiempo atrás, en mis manos cayó un tratadito que decía el hombre que fue al cielo. Y el tratadito era la historia de un hombre que soñó algo. Y el sueño era un hombre que había vivido muy mal en este mundo. Había hecho cosas horribles. Y entonces, pero creyó en Cristo. Y murió y se fue para el cielo. Pero antes de entrar en el cielo, él estaba en la puerta del cielo y dice que era por orden que entraban la gente. Y decía, bueno, aquí van a entrar ahora los que predicaron el evangelio. Y dice que cuando entraban empezaba la bulla y la alabanza y los aplausos. Y de pronto decía, y ahora van a entrar los que murieron por Cristo, los mártires. Y dice que igual, cuando iban a entrar los mártires, tremenda bulla y tremendos aplausos, y así. Y ahora van a entrar los que ayudaron para que el evangelio también fuera predicado con sus ofrendas y dieron sus propiedades y qué sé yo, y otra vez. Entonces él dijo, imagínate yo, que yo no he hecho nada para la causa de Dios, yo no he hecho nada, ni llevo mucho tiempo en el evangelio, lo único que hice fue creer en Cristo. Y además viví una vida muy desordenada, hice cosas muy malas. Dice, seguro que cuando yo entre ahí no van a decir nada. Y dice, y ahora entrarán los que fueron redimidos por la sangre de Cristo y Dios les perdonó sus pecados. Y dice que aquella bulla se duplicó. Y él se asombró que él, al entrar, había tanta algarabía en el cielo. Ve, el cielo tiene una característica, que cuando la persona cree en Cristo, realmente es suficiente. Sí, usted no tiene que hacer nada para ir al cielo. Usted no tiene ni que dar dinero a la iglesia, ni tiene que ayudar a las personas pobres, ni usted tiene que hacer nada. Usted tiene que creer en Jesucristo. De verdad. No creer solamente en la cabeza y seguir. Porque cuando uno cree de verdad en Cristo, Cristo cambia a uno. Nosotros vemos aquí entonces que el cielo se convierte en una gran reunión, donde lo más grande es que estamos allí por lo que Cristo hizo. Entonces, una gran reunión. Ahora, mucha gente cree que una vez que llegan al cielo, ellos van a ser otra persona. Como que van a cambiar su personalidad, su identidad. Y eso realmente no es lo que dice la Biblia. Es decir, usted va a conservar su identidad. Ve, usted va a ser transformado. O sea, para que no se sientan mal algunos que quieren lucir mejor, ¿no? Usted va a ser transformado. Físicamente, pues sí va a ser transformado. Pero seguirá siendo usted mismo. Y nosotros tenemos aquí algunos pasajes que nos hablan de eso. Ahora, me gustaría ir a Filipenses capítulo 3, verso 20, donde nos da una idea de esto. Filipenses 3, 20 y 21.
Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora mira lo que dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. La Biblia llama al cuerpo suyo y al cuerpo mío una humillación, porque el cuerpo suyo cuando no está enfermo está pensando en enfermarse. Y cuando usted va pasando los años, ya usted no es el mismo. Y la Biblia lo llama un cuerpo de humillación. Pero dice que este cuerpo será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Está hablando de Cristo. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Es decir, el cuerpo del creyente será transformado a semejanza de Cristo. Ahora, ¿qué referencia tenemos para entender esto? La Biblia nos habla a nosotros de la resurrección de Cristo y nos habla con lujo de detalle. Sí, cuando Cristo resucita de los muertos, Cristo, primero, una cosa increíble que hay ahí que aparece en la Biblia es que Cristo en la resurrección podía comer. Estaba con los discípulos en la orilla del mar de Galilea y dice que estaban haciendo un desayuno y él mismo preparó el desayuno y les dio el desayuno y comió con ellos. Es decir, Cristo puede comer, pudo comer con un cuerpo glorificado. Ahora dice la Biblia que el cuerpo nuestro va a ser como el de Cristo. Ahora, eso no es lo más importante, aunque parece que eso no será quitado. La cuestión de la comida no será quitado. Pero lo más que llama la atención de la resurrección de Cristo es que Cristo podía atravesar las paredes. Que la Biblia nos habla que Cristo podía meterse en una habitación con las puertas cerradas. Y eso ya nos lleva a otra dimensión de lo que es el cuerpo de la resurrección. Fíjense que no es una cuestión que es un fantasma, que es una cosa que no se puede ver. No, el cuerpo de la resurrección se puede ver. Cristo, los discípulos podían ver a Cristo. Podían incluso tocarlo. Porque dice que Tomás metió el dedo, ¿dónde? En el hueco que tenía él, producto de los clavos. Entonces, es una cosa que usted ni yo hemos visto, pero la resurrección es una cosa que como nadie aquí la ha visto, pues no tenemos idea lo que es, pero la Biblia sí nos describe eso. Ahora, la personalidad suya se va a mantener, su identidad. Su cuerpo será transformado. Y en el caso de aquellos que estén aquí cuando Cristo venga, dice que será transformado en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Pero una de las cosas más grandes de la resurrección es que las personas no tendrán un cuerpo corrupto. Y eso quiere decir muchas cosas. Ve, algunas personas han tratado de decir, bueno, ¿será un cuerpo parecido al primer hombre que Dios creó, Adán? Porque la pregunta surge, cuando usted llegue al cielo, ¿usted de qué edad va a aparecer? ¿Verdad? Porque usted ha pasado por muchas edades aquí. Fue un niño, fue un joven, fue un anciano, todas esas cosas. Bueno, en el cielo, ¿cómo usted va a aparecer? ¿De qué edad? Y algunas personas, algunos teólogos dicen, bueno, quizá vamos a ser como la edad que tenía Adán. Ustedes saben que Adán, Dios no lo creó como un niño. Dios lo creó como una persona adulta ya. Entonces, algunos se han aventurado a decir, el cielo será así, todos vamos a tener la edad de Adán, 25 a 30 años. Imagínese usted lo que estamos hablando. O la edad de Cristo, cuando murió, 33 años. Es decir, que hay esperanza, ¿verdad? Pero es que eso es lo que es la resurrección. La resurrección nos está diciendo a nosotros que todo lo malo que ha venido a esta tierra, que todas las maldiciones por el pecado serán canceladas. La Biblia nos habla a nosotros precisamente de eso, que el hombre fue hecho para vivir eternamente con Dios.
No, ahora no es el momento, mi hermana, perdóneme. Ahora no es el momento. Cuando yo termine, usted me hace la pregunta. ¿Ok? La condición para nosotros ver el cielo. ¿Cuál es la condición para nosotros ir al cielo y poder reconocer las personas? Ahora, yo voy a pedirle, si, los que tienen su Biblia, que posiblemente se saben este pasaje de memoria, Juan 14, verso 6. Ahora, vamos a ir al cielo. Todas las personas que vivan en este mundo van al cielo. Es una pregunta buena. ¿Vamos todo el mundo al cielo? Si usted habla con la mayoría de las personas que usted se encuentra en la calle, le van a dar la impresión de que todo el mundo va al cielo. Por supuesto, la mayoría de la gente que dice eso son personas que no han leído la Biblia, no conocen la Escritura. Entonces, la pregunta esta, ¿vamos a ir todo al cielo? Bueno, Jesucristo, no los apóstoles, sino el mismo Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y después sigue, dice, nadie va al Padre si no es por mí. Ahora, ese versículo, que es un versículo que conocemos, es un versículo que lo sabemos de memoria, es un versículo muy profundo. Porque nos está hablando a nosotros de qué? De que para ir al cielo, usted, la única manera que tiene de ir al cielo es creyendo en Jesucristo. Que no hay otra manera. Porque en la misma boca de Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es la condición para nosotros poder ver personas en el cielo? Bueno, que esa persona haya creído en Cristo. Y déjeme decirle, esta es la fuerza que está detrás del evangelismo. Si usted, por alguna razón, usted dice, bueno, todo el mundo va al cielo. ¿Cuál es la razón para evangelizar? ¿Por qué yo tengo que evangelizar si todo el mundo va al cielo? Si la fuerza, el motor detrás del evangelismo es precisamente, ¿cuál? Que no todo el mundo va al cielo. Que las personas tienen que tener un conocimiento, creer en Jesucristo, aceptar a Cristo para ir al cielo. Sí, no hay otra manera, de acuerdo a la misma Biblia. Entonces, una iglesia, por ejemplo, en la historia de la iglesia, estamos hablando de la iglesia apostólica, después la iglesia de los padres de la iglesia y después la iglesia católica, etcétera, etcétera. Bueno, la iglesia católica cambió ese pedazo porque la iglesia católica creía que la salvación era solamente a través de Cristo. Pero hay un concilio que se llamó el Concilio de Vaticano II, donde en ese concilio se habló, en los años 60 se hizo ese concilio, y la iglesia católica llegó a la conclusión de que no importa de qué religión es usted, que no importa si incluso si usted no cree, usted, si vivió bien en esta vida, usted va para el cielo. Y eso está en la historia. Usted, la gente que le gusta el Google, busca ahí para que usted vea. La Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II dijo que no importa de qué parte, de qué religión es usted, qué fe usted tiene, usted va al cielo. Lo dice en otras palabras. Ahora, eso es un problema porque eso es un choque con lo que dice Jesucristo. Porque Jesucristo dice claro que Él es el único camino para ir al cielo, que no hay otro camino. Y no solamente Jesucristo, toda la Biblia dice eso. Dice Pablo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, esto no es una cuestión de que nosotros tenemos que inventar algo. No, eso está ya inventado, eso está aquí ya. La Biblia habla de eso con lujo de detalle. La Escritura
nos dice a nosotros que la única manera de ir al cielo es a través de Jesucristo. Entonces, si usted por alguna razón le pasa por la cabeza, bueno, yo puedo ir al cielo haciendo esto o haciendo lo otro, o creyendo en fulano o creyendo en fulana, usted tiene el problema que se enfrenta a la enseñanza de Cristo. Y la enseñanza de Cristo es sumamente clara con respecto a esto. Cristo me dice, tú no vas a ver el cielo si no crees en mí. Ahora, yo le voy a decir, yo sinceramente, porque uno como pastor tiene que estar en lugares que muchos de ustedes quizás ni están. Y a mí no me gusta engañar a la gente. A mí me gusta darle esperanza a la gente, pero no engañarlo. Entonces, si una persona, porque a mí me han invitado a muchos funerales y personas que son de la iglesia y personas que no son de la iglesia. Entonces, una persona que rechazó a Cristo, una persona que nunca quiso creer en Cristo, una persona que constantemente estaba blasfemando contra Cristo y le predicamos el evangelio y rechazó el evangelio, yo creo que sería deshonesto decirle, no, esa persona está en el cielo. Porque si esa persona rechazó a Cristo, ¿cómo yo le voy a decir que está en el cielo? Entonces, ¿qué yo hago en un caso así? Yo me concentro en los que están vivos, no en los que están muertos. Me concentro de hablarle a los que están vivos de cómo ir al cielo. ¿Cómo pueden estar seguros de ir al cielo? Ahora, le voy a decir, el evangelio nuestro no es para acomodarlo a la gente. El evangelio es para que la gente se acomode al evangelio. Porque si usted empieza a acomodar el evangelio a lo que la gente siente y a lo que la gente cree, usted termina con un evangelio diluido, que no es el evangelio. Y este evangelio que existe en Estados Unidos es de hacer sentir bien a la gente. Es decir, posiblemente en el 80% de las iglesias, usted lo que oye es cómo sentirse bien. Y cómo todo va a ir bien. Y cómo Dios le va a bendecir. Pero en pocas iglesias se dice, usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y usted tiene que soltar el pecado donde usted está y pedirle perdón a Dios. Y venir a Cristo. Y creer solamente en Cristo. No, porque yo tuve una experiencia y yo levanté las manos y me entró un tembleque que así empecé a temblar. Y ya yo voy para el cielo. Así, ¿usted cree que porque usted tembló usted va para el cielo? No, pero yo levanté las manos, no importa. Usted puede temblar todo lo que usted quiera. Y usted puede erizarse todo lo que usted quiera. Y usted puede levantar las manos todo lo que usted quiera. Que si usted no le ha entregado su vida a Cristo de verdad, y ha habido un cambio en su vida, porque Cristo cuando entra cambia a la gente, de verdad, usted tiene que preocuparse de su vida cristiana. Porque mire, aquí las cosas se pueden resolver ahora. Ahora, cuando usted salga de aquí, no se pueden resolver. Y por eso nosotros tenemos que ser atrevidos al hablar de Cristo. Tenemos que ser atrevidos al hablar de la salvación y no acomodar el mensaje a lo que la gente quiere oír. Porque le voy a decir, todo el mundo va a dar cuenta. El predicador tiene que dar cuenta un día de que si lo que predicó era lo que decía la Biblia o que si lo que predicó es lo que la gente quería oír. Ahora, hay mucha gente que están oyendo este tipo de predicación de you are okay, I am okay. Todo está bien. Ese tipo de predicación, y cuando oyen la palabra de Dios que nos confronta con la verdad, despiertan. Y se dan cuenta que sí, que es verdad que nosotros tenemos que arreglar nuestra vida con Dios antes que sea demasiado tarde. Porque el hecho de que usted nació en una familia cristiana, el hecho de que usted ha venido a la iglesia muchos años, no garantiza de que usted va al cielo. Lo único que garantiza que usted va al cielo es lo que dijo Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna. Más nada que eso. Cuando usted cree en Jesucristo, ocurre el milagro de los milagros.
Y es que usted nació de nuevo. El nacimiento de nuevo no es otra cosa que un cambio. Por muchos años usted ha creído que usted es una buena persona. Pero cuando usted se confronta con el Evangelio, usted se da cuenta que usted no es una buena persona. Porque usted, para ser una buena persona, tiene que ser como Cristo. Dice, yo soy bueno, yo soy bueno. Ok, ¿tú eres como Cristo? No, yo no soy como Cristo. Pues para tú ir al cielo siendo bueno, tienes que ser como Cristo. Y dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Es decir, como Cristo no hay nadie. Aquí no hay nadie como Cristo. Por eso es que nosotros necesitamos arrepentirnos. Por eso es que nosotros necesitamos darnos cuenta que nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada. Ahora, ¿cuántos pecados me llevan a mí al cielo? ¿Un pecado? Para yo entrar al cielo, yo tengo que entrar sin pecado. Yo no puedo entrar con un pecado. Un pecado hace al cielo un lugar corrupto. Entonces imagínese usted, ¿quién entra al cielo? Nadie. Y la Biblia dice que nadie hereda el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo una persona puede entrar al cielo? Entendiendo el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesús llevó en su cuerpo la maldición que a mí me pertenecía por mis pecados. Y eso es lo que es el Evangelio, eso es lo que es el cristianismo. Cristo se puso sobre sí todos mis pecados y pagó por ello. Cuando yo entiendo eso, entonces yo entiendo el Evangelio. Y yo le pido perdón a Dios porque yo soy un pecador, que he mentido, que he deseado, que he calumniado, verbal o en la mente, porque la Biblia, Cristo puso la ley aún más fuerte que los mismos fariseos. Pero los fariseos se daban en el pecho y decían que ellos eran santos, y Cristo le dijo, santo, le dijo, el que desee en su corazón una mujer ya cometió adulterio. Entonces todo el mundo se quedó callado. Usted no tiene que hacer nada malo, dice Cristo. Usted lo único que tiene que hacer es pensar el mal. No solamente cometer el adulterio, sino pensar en el adulterio. Dice, ya es digno del castigo. Entonces, cuando Cristo pone esa regla tan alta, pone a todo el mundo bajo el mismo manto. Todos somos pecadores. Todos. No hay justo ni aún uno. Entonces eso quiere decir que todo el mundo tiene que creer en Jesucristo. No creer que es bueno, porque si cree que es bueno, se equivoca. Porque la Biblia lo dice claro, no hay justo, no hay bueno, ni aún uno. Entonces el Evangelio no tiene dos o tres puertas, el Evangelio tiene una puerta. Y la puerta del Evangelio se llama Jesucristo. Cuando yo creo en Él y me arrepiento, cuando el Espíritu Santo obra en una persona, le deja ver su pecado. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. La gente que no se arrepiente de sus pecados es porque el Espíritu Santo no ha obrado en ellos. Porque el Espíritu Santo se manifiesta en usted y le hace sentir pecador. Pero el Espíritu Santo también le dice, pero hay solución. La solución es ir a Cristo y pedir que Cristo te limpie con su sangre. Y si usted está aquí hoy confuso en cómo ir al cielo, yo le digo una sola expresión: venga a Cristo. Ahora escuche bien esto. Usted no puede entrar en una mentira. Y la mentira es que la gente dice, bueno, yo voy a dejar esto y voy a dejar lo otro para que Dios me perdone. Entonces ellos creen que ellos pueden dejar aquello y pueden dejar lo otro y entonces pueden venir a Dios. No, mi amigo, eso no es así. Usted tiene que venir al Señor tal como es, con sus pecados, con toda la basura que hay en su vida. Usted viene a Dios así. Y Dios es el que le da la fuerza a usted para dejar eso. Si usted es drogadicto, usted viene a Cristo. En adulterio, usted viene a Cristo. Un mentiroso, usted viene a Cristo. Un ladrón, usted viene a Cristo.
Usted no espera salir de eso para venir a Cristo. No, usted solo no puede. Por eso usted necesita el poder de Dios en su vida, que es el que transforma y es el que cambia. Ese es el evangelio. Y eso se llama el nuevo nacimiento. La persona nace de nuevo, que es lo que dice Jesús. Se da cuenta que él es un ser, que él está impotente para ir al cielo con sus obras. Él no puede hacerlo. Él necesita creer y agarrarse del Señor, de su obra perfecta en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, su obra perfecta me garantiza a mí el cielo y a usted también. No importa quién es usted. Ahí había un ladrón, un malhechor, dice en la Biblia, al lado de Cristo, que era un delincuente malo, que estaba siendo crucificado, porque a los delincuentes los crucificaban en el tiempo de Cristo. Y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dice que el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos vamos a morir los dos y te voy a ver en el paraíso. Pero el otro, que había otro a la derecha y uno a la izquierda, se salvó de la derecha. ¿Por qué será de la derecha? No sé. El de la derecha. Oye, la izquierda, hasta en la Biblia hay un problema con la izquierda siempre. Pondré a los de la derecha a un lado, pondré a los de la izquierda en otro. Alguien inventó eso con respecto a las ideologías de hoy. Pero el asunto es que aquel hombre recibió la promesa. Y la promesa era: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre se levantó por la mañana siendo un delincuente, condenado por las autoridades. Al mediodía, Cristo lo salvó. Y por la tarde entró en el cielo. Así es. Y eso le puede pasar a usted, y me pasó a mí, y le ha pasado a millones de gente. No somos salvos porque somos buenos. Somos salvos porque creemos que nuestros pecados crucificaron a Cristo, y la sangre de Cristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y si usted lo cree, usted es salvo. Y Dios le da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le ayuda a la vida cristiana. No, pero yo no puedo dejar esto. Olvídese de eso. Con Cristo todo es posible. Él le va a dar el poder. Usted no se preocupe de eso ahora. Dios se mete dentro de usted en la obra y la persona del Espíritu Santo. Y viene sobre usted. Y mire, ahí se rompe todo. Ahí se rompe el pecado, se rompe el espiritismo, se rompe todo. Al punto que la persona dice: Jesucristo me salvó, me liberó. Eso es lo que hace Cristo cuando viene a una vida y le da deseo de vivir. Incluso las personas que tienen hasta deseo de morirse, Cristo le da deseo de vivir, deseo de aspirar a otra cosa en la vida, y deseo incluso de ayudar al prójimo, y deseo de ser bien a su familia y a su esposo y a su esposa y a su madre, y a los que le hicieron mal los perdona en el nombre de Cristo, porque eso es lo que hace el evangelio. Entonces vamos a ver a nuestra familia. Claro que la vamos a ver, y nos vamos a conocer, y vamos a tener una reunión con aquellos que partieron antes de nosotros al cielo, que creyeron en Cristo. Y vamos a tener la misma identidad, pero vamos a tener un cuerpo diferente. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. Y hemos creído solamente en Jesucristo. Mire, aquí hay gente hoy, aquí mismo está aquí, que si la gente se salvara, se salvan por las obras. Yo conozco personas aquí que han vivido una vida apartada del mal, desde niño, alejados del mal. Pero eso no es así. Eso no es porque han vivido una vida alejado del mal. Que nunca han cometido adulterio, que nunca han hecho esto, que nunca han tomado
una botella de alcohol, que nunca han fumado un cigarro. Aquí hay gente sentada así, pues yo los conozco, de familias cristianas. Pero esa no es la manera de ser salvo. Eso es bueno, Dios lo ve y eso es bueno. Pero es para aquí, para la tierra nada más. Para el cielo, solamente Jesucristo. Y solamente Jesucristo. Entonces, hoy nosotros tenemos aquí la bendición de estar seguros de que aquellos que se han ido antes de nosotros, los vamos a ver. Vamos a verlos. Incluso aquellos que nos hablaron de Cristo, que se han ido con el Señor, los vamos a ver. Aquellos que se sacrificaron y que aguantaron, incluso hasta la reacción de nosotros cuando nos estaban hablando de Dios. Aquí hay un señor, un pastor, que me dijo un día: mira, Javier, a mi casa venía un hombre a hablarme de Dios y yo lo que tenía unas ganas que se fuera. Entonces yo cogí un tabaco, lo encendí. Entonces él me venía a hablar de Dios y yo cogía el tabaco y le echaba el humo en la cara. Y para ver que si se iba. Dice, pero así, y me seguía hablando. Dice, ese es un santo varón de Dios, una paciencia. Y allá estaba el hermano el otro día. Mi esposa era cristiana, pero yo no era cristiano. Y entonces aquel hombre venía a hablarme de Cristo. Óigame, y yo tenía ganas de irme, porque yo quería hacer mis cosas. Él me estaba hablando, yo lo que estaba pensando es que yo iba a comprar una botella de ron cuando él se fuera para tomármela. Pero no lo quería hacer delante de él. Y yo le echaba el humo en la cara, y le echaba el humo en la cara. Y decía, ahora se va a ahogar, seguro. Después de años de hablarle de Cristo, el hombre seguía viniendo. Hasta que un día le digo, yo quiero ir a la iglesia, pero mira, yo voy a la iglesia, porque el hombre lo invitaba a la iglesia constantemente. Dice, yo voy a la iglesia, pero tú me dejas tranquilo después, ¿ok? Después que yo vaya a la iglesia, tú me dejas tranquilo. Eso le pasó también a la mamá de Bárbara, la esposa mía, que fue a la iglesia porque había una señora que igual quería que fuera a la iglesia. Y le digo, yo voy a la iglesia para que tú me dejes tranquilo. Y vino a la iglesia este hombre. Y oyó el evangelio. Y oyó que Cristo perdonaba todos sus pecados. Y aquel hombre entendió el evangelio y se convirtió. ¿Tú sabes de qué yo estoy hablando, María? Ese es el pastor de ahí de la iglesia del Nazareno, que murió. Melquiades, ¿cómo se llama él? Ese cuento me lo hizo él a mí. Ahora, usted está aquí hoy, quizás alguien le ha hablado de Cristo. Quizás usted está aquí hoy pensando en lo que otra persona le dijo y usted dice, el evangelio no es para mí. Escuche bien, el evangelio es para usted. Usted nació para tener un encuentro con Dios. Y hasta que usted no encuentre a Dios, usted va a estar buscando. Y usted va a estar yendo aquí y yendo allá preguntándose. Hoy es el día de la salvación. ¿Cómo usted puede estar seguro de responder a esta pregunta? ¿Veremos nosotros nuestra familia? Bueno, la pregunta se responde con lo que dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Usted puede estar seguro si usted hoy deposita su fe, su vida en Cristo. Ahora mismo, no mañana, ahora mismo. Y usted puede tener la seguridad, escuche bien, no solamente que usted va al cielo, sino que usted puede llevar a otros al cielo, hablándole de Jesucristo. Porque usted dice, bueno, el cielo es una cosa que está muy lejos. El cielo no está tan lejos. Conocí un hombre que le escribía a su hija una carta cada vez que cumplía años. Desde que nació, todos los años le escribía una carta. Y la conservaba. Y la muchacha pudo preservar las cartas. ¿Y sabe cómo comenzaba la carta siempre? Cuando iba a felicitar a su hija, decía,
el tiempo se ha ido tan rápido. Porque usted se va a dar cuenta cuán rápido se va el tiempo. Usted va a mirar así, aquellos que tienen 30 años y hace poco usted tenía 15 años. Y de pronto usted va a mirar y usted tiene 50 años. Usted dice, ¿y dónde se me ha ido el tiempo? Y de pronto usted tiene 60, 70, 80 años. Dice, todo se ha ido tan rápido. El cielo está más cerca de lo que usted se imagina. Pero usted no tiene que ser viejo para morirse. ¿Usted sabía eso, verdad? Cuando usted va a un cementerio, porque a veces tenemos que acompañar a la gente al cementerio. Si usted tiene curiosidad, camine por las tumbas y lea los epitafios que hay en las tumbas para que usted vea. Lea. Hay personas que murieron hace 15 días. Hay personas que murieron hace 10 años. Hay personas que murieron de 90 años, pero hay personas que murieron de 30 años. Hay personas que murieron de 40 años. Hay personas que murieron de 10 años, niños. Es decir, pensar que la gente se va a morir cuando es viejo es una estupidez, porque la realidad nos dice otra cosa. Usted no sabe cuándo usted se va a ir de este mundo. Por eso es que usted tiene que estar listo. Como dice la Biblia, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate. Es decir, esto no es cuando usted le dé la gana de prepararse. No, el día de salvación es ahora. Hoy es el día de salvación. Y la manera de prepararse ya la hemos dicho. Creer en Jesucristo y entregarse a Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar. Ojos cerrados, nadie se mueve, por favor. Antes de irnos de aquí, cierre sus ojos ahí y piense en lo que usted ha oído. Para aquellos que su familia se han ido, la palabra de Dios le dice, dentro de poco lo va a ver. Pero lo más grande del cielo es que vamos a ver a Cristo. Y después de ver a Cristo, quizás usted va a ver a esa persona que se fue antes de usted. Pero para usted estar seguro de que usted va a ese cielo, usted tiene que hacerlo a la manera de Dios. Y la manera la dijo el Señor Jesucristo. Venid a mí, los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.